todos, hoy estamos en el Congreso Los Orígenes Ocultos de la Humanidad. Estamos aquí con Miguel Pedrero. Muy buenas. Gracias. Buenas. Es conocido porque él trabaja en la emisora de radio, bueno, está en Espacio en Blanco, en el programa con Miguel Blanco. Yo lo conozco hace muchos años, habla mucho de enigmas, misterios, ufología, parapsicología. Pues tiene bueno, te puede tocar cualquier tema. Y en Año Cero también. Sí, es lo que te iba a decir, y también es reportero en Año Cero, también lleva más años todavía que en la radio, ¿no? Sí, sí. O sea que, para el que no lo conozca, ya verá que es alguien que es conocido. Luego ha hecho una ponencia muy interesante hace un momento, pero bueno, ya que vamos a empezar con el título este que ya está hablando, Los Orígenes Ocultos de la Humanidad. La ponencia has dicho que probablemente has hecho que el público se posicionara, ¿no? Sí. Y la mayoría ha dado a entender, pues eso, que alguien nos ha manipulado. ¿Qué es lo que piensas tú realmente? Ya no te digo como ufólogo, sino tu sensación como ser humano. Bueno, vamos a ver. Yo me baso en los datos y en informaciones, ¿no? Soy un tipo de poca fe. No tengo fe en nada, sino que tengo que tocar, palpar, ver las informaciones y a partir de ahí trato de llegar a mis conclusiones, ¿no? En el caso que nos ocupa, el misterio de los orígenes de la vida, pues la verdad es que es muy difícil aceptar desde el punto de vista científico que la primera célula, es decir, la primera entidad viva que surge en la Tierra, lo hiciera mediante una serie de procesos azarosos que convirtieron una serie de elementos inorgánicos en ese elemento orgánico que es una célula, ¿no? Desde el punto de vista científico y estadístico, ya no es que sea improbable, es que tenemos que decirlo así, imposible, ¿no? Y es un poco lo que he tratado de explicar en mi conferencia, ¿no? La enorme complejidad de una célula viva y la imposibilidad estadística de que se haya creado por azar, ¿no? En base a muchísimas cuestiones, ¿no? Y empezaba la charla, por ejemplo, hablando de algo que todos hemos estudiado en el colegio, ¿no? Que es esa sopa primordial, ¿no? Es decir, ese experimento de dos científicos de la Universidad de Chicago del año 1953 que introdujeron una serie de elementos inorgánicos en un gran matraz, en un medio acuoso y sometieron ese matraz a una serie de chispas, ¿no? Que pretendían emular los primeros rayos que generaron que esos elementos inertes se convirtieran en algo orgánico en esa primera célula, ¿no? Bueno, pues ese experimento que todos hemos estudiado en el colegio, lo único que demuestran es que se forman una serie de aminoácidos e hidrosáxidos que en realidad esos aminoácidos no prueban absolutamente nada, ¿no? Porque esos aminoácidos son simplemente unos de los elementos necesarios para formar una proteína y que deben ensamblarse, ¿no? Que ese es el gran misterio, cómo se ensamblan, ¿no? Simplemente para generar una proteína, que es uno de los elementos más simples de una célula, porque en una célula hay 2000 proteínas, además del ARN, del ADN y de toda una serie de elementos que tienen que ensamblarse de un modo muy complejo. Es decir, que ese primer experimento lo único que demuestra es que, bueno, salen una serie de elementos, también elementos inorgánicos que deberían ensamblarse para dar lugar a una proteína que es simplemente uno de los elementos de una célula muy compleja. Por lo tanto, ese fue mi punto de partida. Ese experimento no prueba nada y de hecho hoy incluso la comunidad científica, la mayoría de los microbiólogos, la mayoría de los biólogos desestiman ese experimento, y si algunos lo estiman, que los hay, pues consideran que es simplemente una minimísima aproximación a algo muy complejo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, para ti, ¿hemos sido creados genéticamente por otro tipo de Elohims o razas superiores? No tengo ni la más remota idea, no lo sé, pero lo intuyes. Lo intuyo basado en los datos, es decir, si nos basamos en los datos, todo parece indicar, y no es algo que diga yo, que defienda yo, sino que es algo que han defendido premios Nobel de Química, algunos de los más importantes astrofísicos, microbiólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ir más lejos, Francis Crick,
Premio Nobel de Medicina en el año 1962 por descubrir la estructura del ADN en forma de doble hélice, junto a su compañero James Watson, ¿no? Pues Francis Crick, ojo, el codescubridor en este caso de la estructura del ADN, Premio Nobel de Medicina por ese hallazgo, es decir, uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Crick defendía, y siempre lo defendió hasta su muerte, hasta poco antes de su muerte, que la única posibilidad de que la primera célula llegara a la Tierra, la única posibilidad es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. Eso lo defendió Francis Crick hasta el final de su vida, que él consideraba que la única explicación es que esa primera célula hubiese venido a bordo de una nave alienígena a nuestro planeta, es decir, que alguna civilización hubiese sembrado la vida en la Tierra. De hecho, tanto Watson como Crick, en cuanto realizaron ese hallazgo, se quedaron absolutamente sorprendidos de la complejidad, de la enorme complejidad del ADN, ¿no? Y fue en ese momento cuando pensaron, caray, esto tiene toda la pinta, el ADN, de que ya ha llegado ensamblado, es decir, no encontraban elementos intermedios que mediante procesos darwinistas o neodarwinistas hubiese dado lugar a la formación del ADN. No daba la impresión de que el ADN ya había venido formado, es decir, que estábamos hablando de ingeniería genética. Y esto lo dijo Francis Crick en el año 1973, es decir, 20 años después de su hallazgo, en una publicación científica en colaboración con otro importante químico, un renombrado químico de la época, Leslie Orwell, ¿no? Es decir, que no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, Alfred Hoyle, ¿no? Uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad, ¿no? Director del Instituto de Astrofísica de la Universidad de Cambridge, nombrado Sir Alfred Hoyle, por ejemplo, ¿no? Hoyle lo decía muy claro, ¿no? Decía, él no entraba a concretar, como en el caso de Crick, si ese jardinero cósmico fue una civilización extraterrestre o algún tipo de inteligencia creadora. Él no entraba en eso, pero él decía que en base a los datos y en base a las informaciones, la explicación, el experimento de la sopa primordial, no había Dios que se la creyera, y que la única posibilidad es que la primera célula surgida en la Tierra fuese ensamblada por algún tipo de inteligencia, obviamente no humana, porque en ese momento evidentemente no existían humanos, ¿no? Y eso es lo que defendía Fred Hoyle, sobre todo basándose en cuestiones de probabilidad estadística, ¿no? Es decir, que estadísticamente es absolutamente improbable. Por ejemplo, de memoria, recuerdo, él decía, ¿qué posibilidades hay de que se formara una sola proteína mediante elementos azarosos, ¿no? Pues una posibilidad entre 10 elevado a 113 ceros, es decir, 113 ceros después del 10. Una posibilidad ante esa cifra tan enorme, simplemente de que se formase una proteína. Pero recordemos, una célula tiene aproximadamente unas 2000 proteínas, y las proteínas son los elementos menos complejos de una célula, ¿no? Porque si nos vamos a la ADN y ARN y otra serie de elementos, podemos alucinar. Es decir, simplemente una célula, y esas 2000 células no solamente tendrían que formarse, sino que tendrían que ensamblarse, ¿no? Al igual que el ADN, que el ARN, es decir, que simplemente que se formase una mínima proteína. Esas eran las posibilidades. Desde el punto de vista estadístico, una cosa que tenga la posibilidad de ocurrir de una entre 10 elevado a 50 nunca ha pasado en la historia del universo, ¿no? Y en una simple proteína estamos hablando de 10 elevado a 113 ceros. ¿Qué posibilidades estadísticas hay de que se hubiesen formado esas 2000 proteínas? Que, como digo, es simplemente uno de los elementos menos complejos de la célula, y aún encima tendrían que ensamblarse, que eso es lo realmente complejo y lo que realmente nadie entiende, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades hay? Una entre 10 elevado a 40.000 ceros. ¿Y qué posibilidades estadísticas hay de que se diera una célula completa al azar? Bueno, inimaginables, son incalculables. Es decir, conclusión de Fred Hoyle y otros renombrados astrofísicos,
imposible. Y él lo explicaba de un modo muy gráfico, ¿no? Es como si un tornado hubiese pasado sobre un montón de basura y cuando ese tornado desapareciese, ese montón de basura se hubiese transformado en un Boeing 747 con combustible, piloto y copiloto, dispuesto para despegar, ¿no? Imposible. Imposible. ¿Crees que también sería, para que esto se hubiera creado, también tendría que ser que esos planetas tuvieran agua sí o sí? ¿O no, o sea, no depende de que tenga que haber agua? Hombre, evidentemente para el inicio de la vida, al menos lo que conocemos en nuestro planeta, es necesario un elemento acuoso. Ahora bien, vaya usted a saber qué circunstancias son necesarias en otros medios, ¿no? Pero bueno, eso sería aventurar mucho, pero desde luego lo que conocemos en nuestro planeta sí, evidentemente tenía que existir algún tipo de elemento acuoso para que existiese una mínima posibilidad de que surgiese la vida. Pero bueno, lo que estamos explicando es que el surgimiento de esa vida, de esa primera célula, es imposible, a no ser, y esto, ojo, no lo digo yo, es decir, que yo simplemente soy un reportero, un periodista, sino que lo dicen infinidad de químicos, microbiólogos, biólogos, astrofísicos, es decir, gente de currículos apabollantes, premios Nobel, catedráticos, que defienden esta tesis de la existencia de algún tipo de inteligencia creadora, sin entrar en ninguna cuestión religiosa, porque muchos de ellos incluso son ateos, es decir, creen que cuando desaparecemos físicamente, que cuando morimos, esto se acabó, ¿no? Pero sin embargo defienden la tesis en base a las informaciones y en base a los conocimientos científicos que tenemos, que la primera célula solamente pudo haber surgido si hubiera sido ensamblada por algún tipo de inteligencia creadora, llamémosle Dios, llamémosle civilización extraterrestre, llamémosle lo que queramos, ¿no? Repito, entre este elenco de científicos, pues estamos hablando de gente absolutamente materialista y muchos de ellos defensores de tesis ateas y materialistas. Claro, aquí entraría yo un tema un poco más profundo, en el sentido de que se han encontrado agua en la Luna, se encuentra agua en Marte, con lo cual probablemente también haya vida, y no digo vida microscópica, sino que también alguno de estos planetas del sistema solar probablemente pueda haber civilizaciones como nosotros. ¿Tú crees en ello? ¿Por qué no? Lo contaba antes en la conferencia. Pensemos simplemente en magnitudes astronómicas, ¿no? Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia está formada por 200.000 millones de estrellas, es decir, 200.000 millones de soles. Solo nuestra galaxia, 200.000 millones de soles. Según determinados estudios estadísticos, en aproximadamente 10.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea hay a su alrededor planetas muy similares a la Tierra girando. Es decir, que alrededor de esos 10.000 millones de estrellas girarían planetas similares a la Tierra, ¿no? Según determinados cálculos estadísticos, como por ejemplo el que realizó en su momento uno de los grandes divulgadores científicos de la actualidad y uno de los grandes físicos cuánticos de la actualidad, el profesor Michio Kaku, profesor de física teórica de la Universidad de Nueva York, por ejemplo. Sus cálculos son que, siendo infinitamente conservadores, en nuestra galaxia deberían existir alrededor de 200.000 civilizaciones alienígenas, ¿no? Tirando muy por lo bajo, ¿no? Pero pensemos, sin entrar en esas cuestiones estadísticas, pensemos simplemente en magnitudes astronómicas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, 200.000 millones de estrellas. ¿Sabes cuántas galaxias han sido detectadas hasta el momento en la región del universo conocido? Es decir, lo que nuestros toscos aparatos tecnológicos captan del universo, que es nada de lo que es el universo en sí. ¿Sabes en el universo conocido cuántas galaxias se han detectado? No. Alrededor de 500.000 millones de galaxias. Y en cada una de esas galaxias hay alrededor de 200.000 millones de estrellas. Y esto solamente en la región del universo conocido. Ya no nos vayamos a la existencia de universos paralelos, otras regiones espaciotemporales. Es decir,
vivimos en un mundo, en un universo, en una realidad, en un medio tan extraordinario que, como decía un científico de cuyo nombre no me acuerdo, vivimos en un mundo mucho más extraordinario de lo que jamás siquiera podamos llegar a imaginar. Eso por supuesto. Y para la gente que nos está viendo vamos a cambiar un poco de tema para que también toquemos un poquito de todo. Sé que eres investigador de campo, también eres reportero, has viajado, como digo, entonces tienes conocimiento. Normalmente se ven dos tipos, vamos a decir, de platillos, ¿no? Estos típicos metálicos, estos típicos de plasma, de luz. Supuestamente yo diría, bueno, los metálicos quizás los hace el ser humano, ¿no? Y quizás esos de plasma vengan de otras densidades, dimensiones, mundos paralelos. ¿Cómo, después de tus investigaciones, ¿cómo crees tú que puede ser esto? No tengo ni la más remota idea. No lo sé, no tengo ni idea. Sí que pienso que detrás del fenómeno OVNI hay algo mucho más interesante que seres de otros planetas que nos vienen a visitar a bordo de naves de chapa, ¿no? No me lo creo, pero en base a mis investigaciones de campo. Quizás decir investigaciones es tirar demasiado por lo alto, es decir, la palabra investigación es una palabra muy seria y que a veces se utiliza con demasiada alegría, ¿no? Al igual que otros investigadores, yo solo soy un tipo que trata de seguir casos, localizar a testigos, y mis únicos medios son una mochila, una grabadora, una cámara de fotos y una libreta, ¿no? Lo decía antes en la conferencia, para realizar una investigación de verdad sobre un determinado fenómeno, en este caso estamos hablando del fenómeno OVNI, se necesitaría mucho tiempo, un capital importante y un equipo multidisciplinar, ¿no? De especialistas y de expertos en diferentes campos. Pero sí es cierto que después de seguir miles y miles de casos de encuentros cercanos con ovnis, de haber entrevistado a no me acuerdo cuantísima gente y de estar metido en no sé cuántas historias y no sé cuántos líos, y después de haber chupado muchísima carretera, uno llega a ciertas conclusiones, ¿no? Que tampoco es un descubrimiento de Miguel Pedrero, tampoco son mis descubrimientos, sino que incluso antes de que yo naciera, otros investigadores ya apuntaban por este camino, ¿no? Es el caso de Salvador Freixedo, ¿no? Sí, que hoy tenemos aquí también. 20 años antes de que yo naciera, Salvador Freixedo ya hablaba de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Como te digo, después de entrevistar a muchísimos testigos, uno desarrolla un sexto sentido, ¿no? Y yo hay una serie de elementos en los relatos de los testigos que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Que son elementos aparentemente marginales en el relato, es decir, anotaciones al margen, que la mayoría de los investigadores no le otorgan ninguna trascendencia, pero que para mí son la clave del fenómeno. Por ejemplo, me explico, una marca de veracidad. Estoy harto de escuchar a testigos que viven encuentros cercanos con ovnis en carreteras, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Yo nunca lo pregunto, pero es habitual que me digan cosas como: oye, mira que estoy acostumbrado a ir por esa carretera, a circular por esa vía, pero ese día, el día que sucedió ese encuentro con ese extraño objeto volador, oye, no pasó ni un coche en todo el trayecto, y eso que a esas horas estoy harto de circular por esa carretera y hay una enorme cantidad de automóviles circulando por ella, ¿no? Y sin embargo, el día que me sucedió eso, no vi ni un solo coche, ¿no? Esto, si lo escuchas una vez, dices, va. Si lo escuchas dos, dices, bueno. Cuando lo escuchas 1500 veces, dices, a lo mejor aquí hay algo, ¿no? A lo mejor aquí hay algo realmente importante. Desde mi punto de vista, eso es más importante que el suceso en sí, porque el suceso en sí he llegado a la conclusión de que no importa, es decir, no importan las características del objeto, no importa el tipo de contacto que haya mantenido ese testigo o esos testigos con los tripulantes de los ovnis, porque suele ser algún tipo de interacción absurda y estúpida, ¿no? Como que los tripulantes de ese objeto les preguntan, y de esto hay muchos casos, ¿dónde estamos?, ¿no? ¿Hacia dónde lleva esta carretera?
¿me podéis dar un vaso de agua? Bueno, estupideces, ¿no? Es decir, eso importa poco, es lo menos importante, porque el fenómeno ovni, desde mi punto de vista, es una puesta en escena, ¿no? Importa el impacto emocional que ese fenómeno genera en los testigos, pero poco importa el tipo de platillo, cómo eran los seres, no tiene ninguna importancia. El fenómeno ovni tiene la capacidad de manejar el espacio-tiempo a su antojo, tiene la capacidad de despejar el teatro de operaciones, lo que te comentaba antes de esa carretera, ¿no? Supongámonos la trascendencia de esto. Esto quiere decir que el fenómeno tiene la capacidad de despejar el teatro de operaciones, es decir, que tiene la capacidad de interactuar con las mentes de todas las personas que iban a circular ese día por esa carretera para que no circularan. Pues uno se queda tomando unas copas, otro se encuentra una antigua novia, el otro decide darse una vuelta, lo que sea, ¿no? Pero tiene la capacidad de interactuar con la mente de esos testigos para despejar el teatro de operaciones. Perfectamente podría ser así, ¿no? Otra marca de veracidad. Cuando los testigos me dicen cosas como: cuando vi aquello, es como si se hubiera hecho el silencio absoluto. Otros dicen: es como si estuviera en una campana de aislamiento. Otros dicen: es como si se hubiera parado el tiempo, ¿no? Otros dicen: es como si hubiera entrado en otra realidad. Otros dicen: es como si otra realidad hubiera entrado aquí. Otros dicen: es como si estuviera en otra dimensión. Otros dicen, es decir, en el fondo se están refiriendo a la misma sensación. Es esa sensación de campana de aislamiento. Es decir, cuando aparece el fenómeno, desaparece la sensación térmica, desaparece el sonido ambiente, la realidad circundante puede cambiar, nuestros sistemas perceptivos mutan, cambian. Es decir, eso no tiene nada que ver con que nos visiten seres de otros planetas en naves de chapa. Eso tiene que ver, quizás, con algún tipo de realidades dimensionales. Desde mi punto de vista, el fenómeno se adapta al contexto sociocultural para aparecerse ante los testigos. Yo estoy acostumbrado o harto de escuchar a ufólogos, ¿no?, que dicen: ahora que somos muy inteligentes, ya sabemos lo que es el fenómeno ovni, sabemos que son seres extraterrestres que nos visitan. Claro, nuestros antepasados eran absolutamente gilipollas y entonces, claro, creían en dioses, en brujas, y todos los interpretaban como dioses que venían, como íncubos, como súcubos, como diablos. Ahora sabemos que son extraterrestres, ¿no? Y yo digo, estamos cayendo en el mismo error antropocéntrico. Estamos interpretando el fenómeno desde nuestro propio punto de vista. Pero si antes se presentaban como dioses o como carros voladores, ¿quién te dice que ahora no se están presentando como extraterrestres? Porque es lo que en base a nuestro propio contexto sociocultural podemos interpretar sin que nos cause un impacto que no podríamos conocer, no podríamos ahondar en él, no podríamos interpretarlo, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que hay dos cuestiones básicas en los encuentros cercanos con ovnis. Uno es la interpretación del testigo en base al contexto sociocultural, y otro es el propio fenómeno que se adapta al contexto sociocultural para aparecerse ante nosotros. Pero tiendo a pensar que no son dioses, no son carros de brujas, no son íncubos, no son demonios, pero tampoco son seres extraterrestres. Es algo más complejo. Jacques Vallée, que es probablemente el mejor investigador ovni de toda la historia, astrofísico de origen francés, afincado en Estados Unidos, y uno de los creadores de la red de redes, de Internet, ¿no?, uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, por ejemplo. Bueno, un tipo fascinante, asesor de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, que Encuentros en la tercera fase es Jacques Vallée, no son las tesis de Jacques Vallée. Bueno, pues Jacques Vallée dice algo muy inteligente, ¿no? Él interpreta el fenómeno ovni como un sistema de control y dice algo muy inteligente, es decir, ¿cómo vamos a saber cuáles son los objetivos de esa inteligencia o de esas inteligencias que están detrás del fenómeno ovni a largo plazo, a millones de años vista, si somos incapaces de pensar más allá de una semana, ¿no? Vivimos en una sociedad de la comunicación inmersa en ruido constante,
¿no? Si incluso nuestros gobiernos no piensan más allá de un año vista, ¿no? ¿Qué podemos saber de algo que empezó en mi tatarabuelo y terminará, vaya usted a saber cuándo, ¿no? ¿Qué podemos saber sobre los planes de esa inteligencia? Si es que podemos hablar de planes, porque esa también es una palabra, es un concepto muy humano, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a algo mucho más complejo, cuyo objetivo es cambiar conciencias. No sé hacia qué fin o de qué modo, ¿no? No quiero entrar en una vía espiritual, ¿no? No quiero, porque no creo que la cosa sea tan simple, pero indudablemente el fenómeno genera un cambio de conciencia, es decir, son millones los testigos de encuentros cercanos con ovnis en todo el mundo. Esas gentes, y yo conozco a muchos y muchos de ellos son íntimos amigos, cambian completamente, ¿no? Para muchos de ellos, para bien o para mal, ojo, es una ruptura de su visión del mundo, ¿no? Algunos lo utilizan para beneficiarse, para su desarrollo personal, y algunos los trastoca de tal manera que acaban convirtiéndose en seres absolutamente huraños, en seres con problemas sociales y laborales, ¿no? Es decir, el fenómeno en sí, el suceso no es bueno ni malo, sino que es, y luego está la interpretación o la forma de tomárselo de cada uno de nosotros. Pero esas personas, a su vez, influyen en su medio, en su familia, en sus amigos, a los que les cuentan su experiencia, comienzan a interesarse por temas científicos, por temas históricos, por temas antropológicos. Y algunos de ellos tienen a bien relatarle su experiencia a gente como yo, es decir, a periodistas, ¿no? Que nos hacemos eco de esos casos, de esos sucesos, en grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Con lo cual estamos influyendo también sobre una gran masa de población. Es decir, que el fenómeno, o los investigadores, lo que hacemos en el fondo, los periodistas, es retroalimentar el fenómeno en sí. Y eso, a muy largo plazo, genera un cambio de conciencia, incluso un cambio de paradigma. Te puedo poner un ejemplo. Hay infinidad de astrofísicos que han realizado grandes descubrimientos y han hecho grandes aportaciones a la astrofísica y que comenzaron a interesarse por los secretos del universo después de ver una serie sobre ovnis, ¿no? O después de leer un cómic cuando eran niños sobre los marcianos que llegan a la Tierra. Probablemente esos astrofísicos hoy en día no creen en el fenómeno ovni ni les interesa en absoluto, ¿no? Pero indudablemente el fenómeno ovni transformado en cultura popular ha influido sobre ellos y ha generado que tomaran un determinado camino laboral y que aportaran grandes hallazgos a su campo de estudio, en este caso al astrofísico. Ahí hay una influencia indirecta, como la mayoría de las influencias del fenómeno ovni sobre la sociedad. Muy bien, entonces aquí la física cuántica dice que vivimos múltiples realidades aquí y ahora y que el tiempo no existe. Entonces podríamos ser nosotros esos viajeros del tiempo que creamos ese tipo de conciencia y vamos y venimos. ¿Por qué no? Esa sería una de las posibilidades. ¿Por qué no? ¿Qué hay que lo impida desde el punto de vista de la física? Nada. Probablemente, lo que decía antes, la realidad es mucho más compleja de lo que jamás podamos siquiera llegar a imaginar. No hace falta irse a mundos lejanos. Esta mesa, tú, yo, ¿no? ¿De qué estamos formados? Nadie lo sabe. ¿Cuál es la esencia de lo que estamos formados? Nadie lo sabe. Los físicos dicen, o decían, partículas subatómicas, ¿no? La pregunta es, ¿qué es una partícula subatómica? Pues cualquier físico te respondería algo, ¿no? Porque las partículas subatómicas no están en un lugar concreto. Vendrían a ser algo así como ondas de dimensiones infinitas que cuando una conciencia las observa se colapsan en puntos y dan lugar a la realidad que capta nuestra conciencia. Es decir, que es necesaria la existencia de una conciencia para captar la realidad. Y esa realidad se transforma de un determinado modo para que una conciencia, en este caso Miguel Pedrero, pueda captar esa realidad. Pero la realidad no es así. Se transforma de algún modo para que sea reconocible para un cerebro humano. Pero la realidad no es así.
Es decir, tú mismo que te estoy mirando ahora, eres infinitas partículas subatómicas que no están en ningún sitio. Vendrían a ser una especie de ondas de dimensiones infinitas que en un momento determinado se colapsan porque yo te veo. Simplemente, esto es ortodoxia, no estoy diciendo nada fantasioso, esto es el ABC de la cuántica, ¿no? Que todo esto viene del famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Que demuestra que las partículas subatómicas son a la vez ondas y partículas. Pero es que es más, es que ni siquiera existen las partículas subatómicas. Lo que defiende la cuántica, la física cuántica, es que esas partículas subatómicas distintas no existen, sino que son nuestros aparatos los que captan diferentes partículas subatómicas, pero en realidad las partículas subatómicas vendrían a ser algo inaprensible, pero para hacer una metáfora, vendrían a ser una especie de cordeles vibrantes que estarían conectadas con otras dimensiones, con otras realidades espaciotemporales, y que dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos captarían una u otra partícula subatómica, pero en realidad ni siquiera existen las partículas subatómicas. Es como las infinitas melodías de la cuerda de una guitarra. Tú con una cuerda de una guitarra puedes hacer puede vibrar de infinitas formas, ¿no? Pues eso pasa exactamente igual, o pasaría exactamente igual con las partículas subatómicas, ¿no? Es decir, y esto que te estoy contando es el ABC y el principio del principio, ¿no? Imagínate ya si nos metemos en más honduras. No sabemos ni de qué está hecho la realidad. Cuando nosotros miramos para arriba y vemos el cielo estrellado, ¿sabes qué estamos viendo? El pasado. Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y esas estrellas que estamos viendo están a millones de años luz de nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando miramos hacia el cielo, estamos viendo el cielo tal como era hace millones de años. Pero ya no es así. Muchas de las estrellas que estamos viendo no existen. Y otras muchas que existen no las podemos ver porque la luz todavía no ha llegado hasta nosotros. En nuestro universo material, el universo que nos movemos, la materia que podemos ver y captar solo es el 4% de la materia total. El 96% restante, que nuestros toscos aparatos solo han logrado captar de forma indirecta, es una cosa que los astrofísicos llaman materia oscura y energía oscura, que no saben realmente qué es ni para qué demonios sirve, y es el 96% de la materia que nos circunda nuestra realidad tridimensional. Entonces, esto es alucinante. Está empezando, sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Bueno, vamos a ir cambiando ahora para que la gente vea que vamos tocando temas diferentes, y como tú te estás, el tema ufológico entienden mucho, entonces hablamos del tema chip o abducciones. ¿Esto a qué se deben realmente? Abducciones. Sí. Vamos a ver. Otro tema que no tiene sentido. Jacques Vallée decía una cosa: el fenómeno ovni se niega a sí mismo. Eso lo sabemos todos los periodistas, ¿no? Para que un tema genere interés, tiene que causar polémica o impacto en la gente. Cuando ni chicha ni limoná, ni frío ni calor, no llega. Cuando algo, una conferencia, un programa de radio, un libro, remueve cosas en la gente, genera polémica y genera posiciones encontradas, eso es lo que realmente acaba llegando, ¿no? Y el fenómeno ovni es eso, es decir, es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, si tú le llegas a un científico, a un astrofísico que no tenga ni la más remota idea del fenómeno ovni, y le dices, mira, estos son los casos de ovnis, él pensará, menuda chaladura, ¿no? O sea, viene un tipo de otro planeta, aterriza, y lo que le pregunta al personaje es si tiene un vaso de agua, ¿no? O esta comarcal a dónde lleva, ¿no? Menuda parida, ¿no? Dirá, ¿no? Bueno, como dice Jacques Vallée, es un fenómeno que se niega a sí mismo, ¿no? Y genera polémica, genera defensores y detractores, ¿no? Hay polémica y eso hace que el mismo fenómeno se siga retroalimentando. Un poco pasa igual en el fenómeno de las abducciones, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nos visiten seres de otros planetas o de otras dimensiones con un desarrollo tecnológico alucinante, que tienen la capacidad de atravesar paredes o de trasladarnos a su nave en cuestión de décimas de segundo, y sin embargo luego a esos abducidos les arrancan el pelo a tiras, le sacan sangre con una aguja
y les meten un tubo por el culo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? El propio fenómeno se está negando a sí mismo, ¿no? Yo he seguido casos de abducciones en España absolutamente espectaculares, ¿no? Con muchos elementos de juicio, con pruebas médicas, etcétera, 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 ¿no? Pues, si tenemos tiempo me paro en alguno, pero es que sería muy largo detallar cada uno de los casos, pero mi conclusión es la misma que el fenómeno ovni, ¿no? Que en el fondo importa poco la abducción en sí, ¿no? Importa poco, ¿no? Es decir, que en el fondo es otro proceso del fenómeno ovni para impactar de algún modo en la conciencia del género humano. Es otra complejidad dentro del fenómeno ovni. Además, el fenómeno de las abducciones, incluso más que el fenómeno de los encuentros cercanos con ovnis, tiene un elemento trascendente y un elemento mental relacionado con la propia conciencia del testigo y relacionado incluso con sus pensamientos y su yo interno, que es fascinante y tremendo y que a mí se me escapa, ¿no? Que probablemente esto tendría que estudiarlo pues un equipo multidisciplinar de psicólogos, de psiquiatras, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llegarían, estoy seguro, a enormes conclusiones. A veces los periodistas tendemos a dejar de lado toda esa parte que tiene más que ver con la conciencia, ¿no? Y nos centramos más en lo fenoménico, porque es en realidad lo que le interesa a la gente, ¿no? Pero yo creo que en esa otra parte, en la parte más mental, la que tiene que ver con nuestra conciencia, es lo realmente interesante. Mira, yo siempre digo que el fenómeno ovni no tiene nada que ver con lejanas estrellas, sino que tiene que ver con nosotros, con el ser humano. Si están aquí, es por nosotros, por nuestra conciencia, porque somos seres autoconscientes, ¿no? Yo creo que el fenómeno está aquí por eso, está por nosotros. El fenómeno ovni está íntimamente ligado al género humano desde el principio de los tiempos. Por eso no creo que tenga demasiado que ver con lejanas estrellas, con sistemas solares de otras galaxias, y tiene mucho que ver con el ser humano y con el desarrollo de nuestra conciencia. El entorno. Bueno, vamos a tocar ahora otro tema interesante, el poder mental, telepatía, telequinesis. ¿Qué avances o qué conoces tú actualmente? Porque es algo que no se habla hace tiempo, ¿no? Como está como que Mira, no se comenta. Actualmente hay, cada semana hay nuevos hallazgos que tienen que ver con el campo de la telepatía o de la precognición. Lo que pasa es que no se le llama así. Es decir, no hay un campo de estudio que se llame telepatía, no hay un campo de estudio que se llame precognición, sino que hay determinadas investigaciones científicas en diferentes campos, como la psicología, la biología, la transferencia de información, la óptica, etcétera, etcétera, que en el fondo son experimentos, investigaciones que tienen que ver con la telepatía y con la precognición, pero ya no se les llama así. Probablemente si a alguno de los científicos que forman parte de estos equipos les preguntas por telepatía y precognición, te dirán ¿eh? Y sin embargo los experimentos que están haciendo tienen que ver con eso, pero no se les llama telepatía y precognición. Estos conceptos ya están muy en desuso, ¿no? Y yo estoy harto de ver investigaciones científicas que tienen que ver con esto, con la telepatía y con la precognición, incluso con lo que se ha dado en llamar parapsicología, pero que ninguno de estos científicos de vanguardia llama parapsicología, y es más, no saben lo que es la parapsicología y les interesa un carajo, ¿no? Pero continuamente se están llevando desarrollos en ese campo. ¿Pero crees que realmente la mente humana puede mover objetos y puede comunicarse a través de continentes? ¿Por qué no? Tú sabes que hay un experimento muy conocido en el campo de la cuántica, que es el experimento de la coherencia cuántica, ¿no? Es decir, cuando tú tomas dos partículas subatómicas, ¿no? Y digamos, para explicarlo de un modo muy superficial, ¿no? Las haces vibrar al unísono, ¿no? A partir de ese momento se genera un contacto indisoluble entre esas dos partículas subatómicas. Quiere decirse que cualquier cambio que generes en una partícula subatómica instantáneamente genera una respuesta en la otra, aunque ambas partículas subatómicas se encuentren cada una en un extremo del universo. No tiene que ver con la distancia, ¿no?
es transferencia instantánea de información. Este fenómeno, esta característica de las partículas subatómicas, se está utilizando actualmente en experimentos en el campo de la teleportación cuántica. No de la teleportación como en la Enterprise, ¿no? Que nos teletransportábamos de un lugar a otro, sino estoy hablando de teleportación instantánea de información, ¿no? Se está investigando esta característica de las partículas subatómicas para transferir información instantánea, ¿no? Esto, indudablemente, yo me planteo, caray, esto tiene mucho que ver con la telepatía. ¿Por qué? Porque si tú puedes generar, haciendo vibrar al unísono esas dos partículas subatómicas, una unión indisoluble entre ellas, quiere decirse que esa unión ya existía. Tú lo único que has hecho es sacarla a la superficie, pero esa unión ya existía, ¿no? Es decir, que toda la materia del universo está unida por algún tipo de conexión. Y esto tiene mucho que ver con la teoría de los campos morfogenéticos del biólogo Russell Sheldrake, tiene muchísimo que ver con la telepatía y tiene muchísimo que ver con otras muchas cuestiones. Es decir, estamos hablando de ciencia, ¿no? que tiene o que genera unas conclusiones absolutamente trascendentes, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con el Big Bang. Es decir, si todo el universo tridimensional en el que nos desarrollamos surgió del mismo punto de esa fluctuación cuántica o de esa gran explosión, para decirlo de un modo muy superficial, que dio lugar a todo el universo, es decir, toda la materia tiene el mismo origen. Por lo tanto, obviamente debe estar conectada o unida de algún modo. Esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el llamado efecto mariposa. Es decir, todo está interrelacionado con todo. Y el experimento de la coherencia cuántica, lo único que indica es que todas las partículas subatómicas, que es decir, toda la materia, está unida por algún tipo de, entre comillas, hilo indisoluble que todavía no hemos detectado. Por eso la telepatía no es extraña. Por eso, en los experimentos telepáticos en universidades, los científicos implicados ya desde los primeros tiempos de los años 50, desde la época del doctor Joseph Rhein, ¿no? Estos científicos descubrieron algo, ¿no? Que el éxito de los experimentos telepáticos no tiene que ver con la cercanía espacial, es decir, no tiene que ver con que tú estés a 2 metros de mí o a 100 kilómetros, sino que tiene que ver con la cercanía emocional. Es decir, si tú y yo somos amigos, obtendremos mejores resultados en una prueba telepática. Si tú y yo no nos conocemos de nada y nos acabamos de conocer ahora, obviamente los experimentos telepáticos o las pruebas telepáticas tendrán menos éxito, ¿no? Y si fuéramos padre e hijo, ¿no? O madre e hijo, pues nuestras pruebas telepáticas obtendrían todavía más éxitos. Es decir, que el éxito o el fracaso o los mejores resultados o los peores resultados de un experimento telepático tiene que ver con la cercanía emocional, no con la cercanía espacial ni física, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que he contado antes, con el experimento de la coherencia cuántica, de hacer vibrar al unísono esas partículas subatómicas. Si tú y yo somos colegas, nos vamos de cervezas, ¿no? y nos vamos de discoteca a ver si ligamos, obviamente tú y yo estamos de algún modo entrando en coherencia cuántica, ¿no? Es decir, hay una unión entre nosotros que estamos vibrando al unísono, en el fondo estamos vibrando al unísono, ¿no? Por lo tanto, si tú y yo somos colegas, cuando vamos a realizar un experimento telepático obtendremos mejores resultados. Es decir, todo tiene que ver con todo. Los seres humanos estamos acostumbrados a encuadrar los diferentes campos científicos en cajones, ¿no? Esto es física, esto es astronomía, esto es historia, esto es ufología y esto es no sé qué, ¿no? Y en el fondo es una separación artificial, absolutamente antinatural, porque la realidad no es así. En la realidad todo está unido. La astrofísica con la historia con la antropología con el azar y con la estadística. Es decir,
tenemos esa manía de encuadrar los diferentes conocimientos en distintos cambios, pero la realidad no funciona así. Como veis, da gusto hablar con él, es la persona más coherente que he visto últimamente con la que he estado hablando. Muchas gracias, porque hacía tiempo que no tenía una entrevista tan buena, en el sentido de poder dialogar, porque das datos y además los tienden bastante bien. Y bueno, ya para finalizar, para no entretenerte más, y espero volver a grabarte en otros momentos, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué crees tú que puede haber de novedad o algo que pueda impactar, que esté por llegar, que a ti te emocionaría verlo, ¿no? O sentirlo? Bueno, a mí me emocionarían muchas cosas, ¿no? Vivimos en una continua vorágine de nuevos descubrimientos, ¿no? Pero yo creo que lo más trascendente que estamos viviendo, que tenemos en estos momentos, y lo explicaba en la charla, es que estamos en un momento de transición, ¿no? Y de nuevo te digo que no me estoy refiriendo a nada espiritual, ¿no? Porque, mira, voy a decir una maldad. Mira, ya que estamos aquí, voy a decir alguna maldad en público, ¿no? Como estoy siendo muy políticamente correcto y a mí no me gusta, voy a decir una maldad, ¿no? Espiritual, ¿no? El concepto espiritual. ¿Qué es espiritual, no? Estoy harto de ver a gente muy espiritual o que presume de espiritual y en el fondo son unos cabrones. Es decir, estoy harto. La gente se cree que es espiritual por ir a un curso para hacer viajes astrales, o ir a un curso para conocer los chakras, y se creen que son muy espirituales, ¿no? Es como ir a ver un partido del Real Madrid o como apuntarse a un curso de inglés. Estás haciendo algo que a ti te llena, ¿no? Pero por eso eres mejor que el tipo que le gusta ver las carreras de coches en la televisión. Mira, yo la gente más espiritual que conozco, la gente más espiritual en mi entorno, son los ateos. Es decir, gente que no tiene ninguna creencia, ni les preocupa todo esto del mundo espiritual, ni los ovnis. Yo cuando hablo de estas cosas, porque a mí me gusta relacionarme con gente de diferentes campos, ¿no? Y que piensa de forma muy diferente, ¿no? No les interesa lo más mínimo, ¿no? Lo que quieren es disfrutar de la vida, ayudar a la gente que tienen alrededor, etcétera, etcétera. Pues me he encontrado que la mejor gente es precisamente esa. La mejor gente es la que no anda presumiendo de que es muy espiritual y de que conoce todos sus chakras y de que no sé qué, y que en el fondo me he encontrado que son los más solidarios, son los que colaboran con ONGs, son los que ayudan a determinada gente, son las personas que tienen un concepto real de la amistad, y luego no les preocupa absolutamente nada del mundo espiritual. Les preocupa salir de copas, ligarse a la chica más guapa y disfrutar con sus amigos, ¿no? Sé que estoy diciendo una maldad y que a muchos me van a crucificar por esto, pero yo creo que la espiritualidad, de verdad, la espiritualidad con mayúsculas, es ser buena gente y ayudar primero a la gente de tu entorno y luego al resto, ¿no? Eso es realmente ser espiritual, ¿no? Hablar del fenómeno ovni, como estoy haciendo yo, hablar de temas tan trascendentes, no me hace mejor que un hincha del Real Madrid o que un espectador de Sálvame. No me hace mejor. Probablemente el hincha del Real Madrid y el espectador de Sálvame sea mejor persona que yo y más espiritual que yo, en ese sentido espiritual del que yo hablo. He dicho una maldad. Bueno, también ser espiritual, como digo yo, es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y poder manejarse con sus propias emociones sin tener que aceptar a nadie, ¿no? Y llevar el control sin dejar que el ego tampoco te manipule, ¿no? Y en todo momento tú te sentarte y decir, bueno, esto lo educo yo para que trabaje para mí, no yo para él. Sí, sin duda alguna, pero uno está harto de ver a gente aparentemente muy espiritual cuyo único objetivo es el de obtener poder, protagonismo y también sexo, ¿no? 100% verdad. Es decir, que, bueno, leches, yo prefiero a
a mis amigos que no tienen que tirar de los chakras o no tienen que tirar de cuestiones espirituales para intentar conseguir un ligue, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que son mucho más auténticos, ¿no? Y cada vez prefiero más a esa gente. A ver, que todo el mundo me entienda, estoy diciendo una gran maldad. No estoy diciendo que la gente espiritual, no estoy diciendo que la gente que acude a determinados cursos o que está interesado por determinadas personas sea mala gente ni nada de esto. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que a veces la gente que está en el campo espiritual se cree que es mejor que el resto. Y lo que te hace más espiritual no es que sepas mucho de los chakras, no es que sepas mucho de la existencia de vida después de la vida, no es que sepas mucho del fenómeno ovni, no es que sepas mucho de no sé qué, ¿no? Sino lo que te hace más espiritual es que seas, vamos a decirlo claro, buena persona y buena gente, primero con los que te rodean y luego con el resto de la gente. Eso yo creo que es lo que realmente te convierte en un tipo espiritual. Por eso yo conozco mucha gente que se mueve en el ámbito espiritual y realmente son espirituales, en lo que yo llamo espiritualidad, y conozco a mucha otra gente que no se mueve en el ámbito espiritual y que no le interesa absolutamente nada y que también son muy espirituales. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo he dicho de una forma un tanto incisiva porque cuando uno dice estas cosas intenta ser un poco malo y decir maldades para remover un poco, ¿no? Hombre, yo creo que lo has explicado bastante bien y yo creo que la gente de nuestro público, como tocamos estos temas habitualmente, lo tienen claro. O sea, yo creo que sí, que ya llega un momento que lo tienen muy claro. Pues muchas gracias, Miguel, y a vosotros. Hasta la próxima. Pues hasta cuando queráis. Seguimos en otro momento.